Hola, bienvenidos a Ser Humano. ¿Quién es esa persona que informa, que opina, que incide en las decisiones que tú tomas, que incide en la forma en que tú percibes el acontecer nacional e internacional? Es importante que tú conozcas a esa persona. ¿Cuál es su formación académica, hogareña, sus principios? ¿Representa un grupo económico o a un grupo político? Motivado por esto, nuestro invitado especial de hoy es Manuel Cruz. Manuel Cruz es comunicador, especialista en geopolítica, es abogado, catedrático, asesor y estratega de campañas electorales. Es integrante del equipo de comunicadores de Sol de la Mañana y es un verdadero ejemplo de superación. El propio presidente Abinader hablaba de que las Naciones Unidas no puede convertirse en una institución para registrar crisis. Este conflicto en Medio Oriente ha generado ya 6 premios Nobel. Anda reclamando justicia el Senasa hoy. ¿Cuántos reportajes no se hicieron aquí denunciando todo tipo de corrupción? Aquí no solamente los amigos, no. Ni siquiera un funcionario lejano caía preso aquí. Así ese caso se está conociendo en la justicia porque Luis se desvinculó del Ministerio Público. No hay un Ministerio Público politiquero ahí. Que ustedes saben que tengo diferencia con ese Ministerio Público, lo he dicho. Arránquele la cabeza en términos administrativos al que tenga que arrancársela. Y el que se quiera disgustar con eso, que se disguste. Y el que no pueda estar conforme con eso, bloquee lo del gobierno. Bienvenido, Manuel Cruz. Qué honor contar contigo hoy en Ser Humano. ¿Cómo estás? Saludos, María Elena. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Qué bueno. Un placer estar aquí, de verdad. Para aprovechar el tiempo, ¿qué es la geopolítica? Mira, la geopolítica se ha transformado. Anteriormente la geopolítica era simplemente la ciencia o la disciplina, para aquellos que no aceptan el concepto de ciencia, que vinculaba los elementos geográficos a las decisiones del poder. Con el tiempo, el desarrollo tecnológico ha variado por completo y hoy la geopolítica es la ciencia que estudia los fenómenos geográficos, incluyendo el impacto tecnológico, para estar al servicio del poder político, única y exclusivamente. Eso así se puede describir de manera práctica la geopolítica al día de hoy. ¿Y cómo surge tu interés por la geopolítica? Bueno, la verdad es, María Elena, yo pienso que la geopolítica no solamente se convirtió en parte de mi vida. Yo creo que cuando yo empecé a estudiar geopolítica, ya yo era maestro de ciencias políticas. Y te confieso que descubrí un mundo tan interesante que me sentí casi un neófito. O sea, es que yo tenía una idea totalmente errática de cómo se manejaba el mundo. Me pasaba quizás lo que le pasa a mucha gente, que confunde la geopolítica con las relaciones internacionales. Y estudiando ya geopolítica es que me doy cuenta que la geopolítica es la ciencia más importante del mundo. No hay nada absolutamente en el mundo a nivel de decisión política que no esté vinculado primero a intereses geopolíticos. Todo lo demás se desprende a partir de ahí. Y eso a la vez incide en la cotidianidad de cada ciudadano. A pesar de que la gente ignora eso, y es natural que la gente lo ignore, la geopolítica es una ciencia única y exclusivamente al servicio del poder. O sea, no es una ciencia que está al servicio de los ciudadanos, ni es popular para que los ciudadanos la manejen. El que aprende geopolítica fuera del ejercicio del poder, la aprende única y exclusivamente o para adquirir conocimiento, o para ser asesor, o para estar en un cuarto de guerra tomando decisiones, pero no le sirve a ese ciudadano. Le sirve a los estados y le sirve al poder político. Por eso no se puede culpar que la gente desconozca cómo funciona esto. Ahora, la dimensión de la geopolítica y su accionar es tan transversal. Te voy a poner 2 ejemplos simples. El mundo hace tiempo que dejó de ser doméstico. El mundo es totalmente globalizado, igual como lo es la política. 2 ejemplos simples. A veces yo me quedaba observando cómo la gente se burlaba cuando el presidente decía, bueno, la guerra en Ucrania está afectando a la República Dominicana. Y es natural que la gente se muriera de risa de eso. Pensaban que era una excusa. Claro, Sí. así pensó mucha gente. Todavía hay gente que piensa eso. Sin embargo, cuando arrancó la guerra en Ucrania, que empezaron los efectos inmediatos, el quintal de varilla de 3 octavos en República Dominicana costaba
1.950 pesos. Inmediatamente la varilla, el quintal, se traspasó a 3.650. ¿Por qué? Porque la palanquilla que la gente desconoce lo que es palanquilla, son esos pedazos de hierro grande, cuadrado, que andan en las patanas siempre, que uno lo ve a diario, le pasan por el lado. Eso se llama palanquilla. Prácticamente el 60% de ese producto nosotros lo importamos de Ucrania. Dios. Y con ese producto se hacen las varillas, se hacen los clavos, se hacen los alambres de púa, se hacen la malla ciclónica, se hacen las grapas, o sea, un sinnúmero de herramientas que se hacen con esa materia prima. Era natural que eso iba a impactar. Te pongo otro ejemplo. Los hutíes, que para muchos son terroristas, para otros son una milicia, están en Yemen. Un simple cohete de los hutíes que tiran al Mar Rojo, ahí hay que atravesar el estrecho de Bab el-Mandeb, y en esa misma ruta tú subes hasta el canal de Suez y por ahí tú pasas de Asia hacia Europa, los barcos llenos de mercancía. Cuando los hutíes tiran un misil de eso, automáticamente los barcos empiezan a desviarse, pero empiezan a desviarse por la ruta vieja. La ruta vieja es el Cabo de Buena Esperanza. Eso significa que tú tienes que darle la vuelta prácticamente a más de la mitad de todo el continente africano para tú llegar a Europa. Lo que encarece. Eso significa 12 días más de traslado de mercancía. Eso significa unos 4.700 kilómetros más. Pero eso significa que como tú llevas mercancía, todos esos barcos, las navieras, lo tienen asegurado. Entonces, como tú estás cruzando una zona de peligro que están bombardeándola, inmediatamente las pólizas de seguro se van a incrementar. Y eso significa automáticamente el incremento de esos fletes. Y como se incrementó el flete, automáticamente se incrementó la mercancía. Costos, más tiempo en el traslado, peligro en el traslado de la mercancía y aumento de la póliza. Y la gente ignora eso por completo. Conflictos en lugares muy distantes se afectan nuestra economía. Y, por ejemplo, un hecho que a muchos nos afecta, porque todos tenemos un venezolano en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestras amistades, y por eso la mayoría de la gente le ha dado seguimiento a Venezuela. ¿Cómo tú evalúas este hecho como especialista en geopolítica desde la sustracción, ¿verdad?, que fue el término que utilizaron, de Maduro, de Venezuela, y los acontecimientos posteriores, lo que hizo Trump, Estados Unidos, y lo que está pasando hasta el día de hoy en Venezuela? Bueno, el fenómeno de Venezuela significa varias cosas, Marilena. Primero, una crisis del orden internacional. Sin duda alguna, hablo desde el punto de vista del imperio del derecho internacional. Segundo, una crisis del ejercicio democrático. Pero cuando dice una crisis del derecho internacional, que ya ese derecho internacional no funciona, Bueno, que hay que cambiarlo. Yo diría que está en un proceso profundo de transición. Okay. Y cuando digo una crisis, me refiero es que todo lo que ahí sucedió debió haberse hecho dentro del marco del derecho. Okay. Tercero, una ausencia profunda de los mecanismos de control y de persuasión de la diplomacia. Todo eso ha fracasado. Y además, una ausencia profunda de respeto a los principios democráticos por parte de Maduro y el grupo que le acompañaba. Entonces, cuando tú pones en una balanza todo lo que allí ha fracasado, es evidente entonces que mecanismos, procedimientos no agradables iban a encontrarse en este camino. Porque lo otro, lo ideal, no está en el escenario. O mejor dicho, se trastocó. Por eso mucha gente, como es mi caso, entiende que no había otro mecanismo de salir de Maduro. Yo no sé si Estados Unidos, yo no sé si con China, yo no sé, pero con el apoyo de alguien. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano tuvo la oportunidad de ir a un proceso a tomar la decisión que en buena democracia toman los pueblos y trillar su futuro. Y eso se le impidió, aún habiendo tomado una decisión. Entonces, ¿qué si deja esto para los latinoamericanos sobre todo? Bueno, deja un amargo sabor. Esa es la verdad. Porque uno hoy dirá, bueno, le pasó a Maduro. Pero es evidentemente, primero en el caso nuestro, tenemos experiencia de esa. Claro. No de venir quizás a sacar un presidente a bombazo limpio, pero nos sacaron a uno.
Y probablemente al político de mayor convicción y respeto que siente el pueblo dominicano por esa figura, hablo del profesor Juan Bosch, lo sacaron y posteriormente vinieron aquí a mancillar nuestra soberanía. Entonces, cada vez que Y en dos ocasiones. en dos ocasiones, y en una inclusive prácticamente una intervención en nuestras aduanas. Entonces, cada vez que un latinoamericano escucha este procedimiento, evidentemente que eso es displicente para nosotros. Ahora, al mismo tiempo, estamos hablando de un individuo que desarrolló una estructura criminal desde el punto de vista de todo tipo de tipos penales, y encima de eso tenía sometida a una población, Marilena, y a una buena parte de esa población dispersa por el mundo, pasando vergüenza, pasando vicisitudes, sufriendo xenofobia a su máxima expresión. Damas bellísimas, con muchísimo talento, muchas de ellas teniendo hasta que prostituirse para poder subsistir, porque simplemente un señor, conjuntamente con una estructura, le dio la gana de imponer allí su idea. Entonces, evidentemente, en un país, como lo he bautizado, la tierra de Canaán en América, evidentemente que las potencias también tienen sus intereses allí, porque Estados Unidos, lo he dicho, no es el salvador de Venezuela. Estados Unidos no fue a Venezuela preocupado por el hambre ni por la vicisitud de los venezolanos. Estamos preocupados tú y yo, y están preocupados otros dominicanos y otras personas. Ahora, Estados Unidos fue allí única y exclusivamente, primero, por los minerales críticos que tiene Venezuela, y después por su gas y su petróleo, que no hay descabellado, ¿eh? Desde que Venezuela se declaró, digamos, una de las potencias exportadoras y productoras de petróleo, desde 1916, desde ese mismo momento, los Rockefeller son los que han dirigido eso allí, y las empresas estadounidenses, o sea, no es descabellado. El control de las grandes potencias, el interés de conquistar territorios por el petróleo, los minerales estratégicos, por lo que sea, hace que muchos teman que estamos próximos a una tercera guerra mundial. ¿Esto tiene alguna validez o tú...? Mira, lo de una tercera guerra mundial hoy yo no lo veo tan cercano como lo ve mucha gente, por diferentes momentos, por diferentes elementos. Primero, ya hoy es casi imposible que una guerra de connotación mundial pueda haber un ganador. Lo que existe hoy, cuando se habla de eso, es destrucción mutua asegurada. Y el que va a una guerra o a un conflicto bélico, su principal objetivo es triunfar. Y ya hay conciencia de que... No, yo no creo que haya conciencia, no. Porque si se hubiese creado tal conciencia, ni siquiera tuviéramos armas nucleares. Y es lo que más tenemos hoy. Dice, bueno, hemos ido desmontando el arsenal que teníamos de armas nucleares, pero eso es falso. Es una verdad a media, porque desmontamos la cantidad. Hoy tenemos menos ojivas nucleares, pero 4 o 5 veces más poderosas que la que teníamos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La gente dice, María Elena es potencia nuclear, tiene 400 ojivas. No necesita eso. Con una que tú tengas, una sola, que tenga capacidad de destrucción masiva, ya tú eres potencia nuclear. Entonces, hoy yo no veo ese escenario tan cercano como lo ve la gente. ¿Por qué? Primero, porque nadie puede asegurar una victoria. Y segundo, porque hay otros mecanismos hoy de control. Por ejemplo, la geoeconomía cumple perfectamente con coaccionar a los diferentes estados, sobre todo los más pequeños, y tú consigues la misma función. Tú tienes, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Soviética invadió en Afganistán para imponer sus intereses allí. De ahí salió prácticamente derrotado. Estados Unidos es aliado estratégico de Israel y de Arabia Saudita y prácticamente controla el Medio Oriente y no tiene que estar ahí. Entonces, hoy las alianzas, la diplomacia, la geoeconomía y sobre todo las bases militares que están desplegadas por todo el mundo y los satélites, o sea, hay un sinnúmero, la tecnología ha permitido hoy que tú estés en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Por ejemplo, tú no tienes que tomar hoy un avión y montar un Little Boy, por ejemplo, y detonarlo como pasó en Hiroshima y Nagasaki. No, tú coges un dron desde tu casa con una computadora, no tienes que moverte para ninguna parte y hace la misma función. Entonces, por eso no es tan visible una tercera guerra mundial. Lo que sí podemos ver hoy es una guerra de misericordia por controlar los recursos de otros
y coaccionarlo hasta más no poder, pero sobre todo con la geoeconomía. Eso funciona hoy. A Dios que nos ayude. Cuando regresemos, ¿qué piensan los compañeros de Manuel de Sol de la Mañana? Volvemos en breve. Manuel Cruz, catedrático, abogado, especialista en geopolítica y mucho más. Y el integrante más joven, aunque tiene una trayectoria muy amplia que aparentaría mucho más por su experiencia, es el integrante más joven del equipo de comunicadores de Sol de la Mañana. Y precisamente la de mayor edad, cronológicamente, porque Consuelo Despradel tiene una chispa que compite con cualquier jovencito. Ella, que además da seguimiento también, como Manuel, a los temas internacionales, en su caso 24/7. Ella se refiere con mucho orgullo a Manuel Cruz. Vamos a ver. Bueno, me han preguntado mi opinión sobre un compañero de trabajo en Sol de la Mañana, que es el joven Manuel Cruz. Sinceramente, yo me siento, vamos a decir, orgullosa de que haya dominicanos como ese joven Manuel Cruz. No solamente por sus conocimientos, él es abogado, por sus conocimientos de geopolítica, de la realidad del país, sus opiniones tan responsables que hace, que a veces uno tiene que decirle, espérate Manuel, pero aquella pasión que pone también en lo que dice y en lo que hace. Es que también en el plano humano, él hizo un programa donde decía que para él poder asistir a la escuela, porque eran muy pobres, tenía que poner los zapatos que su primo iba a la escuela y los dejaba, para entonces él poder ir por la tarde a la escuela. Y mira a dónde ha llegado, que es una lección no solamente por su preparación académica, sino por su dedicación al país y ese espíritu de superación que ojalá todos los jóvenes, hombres y mujeres, tengan en este país. Por eso me siento muy orgullosa de Manuel Cruz. ¿Qué sientes cuando escuchas a Consuelo hablar así? ¿Ah? Es verdad que me siento honrado, María Elena. Me siento muy orgulloso de verdad de poder tener primero el cariño de doña Consuelo y de todos mis compañeros y sobre todo muy honrado de esas palabras. De verdad que para mí es un gran honor. Consuelo, cada vez que Manuel termina su comentario, dice, muy bien, quizás ustedes no la ven, porque eso, ahí viene la pausa comercial. Muy bien, Manuel, muy bien. Y tú eres como adicto a los estudios, porque ¿cuántas especialidades tienes? Ciencias políticas, relaciones internacionales, derechos humanos, derecho internacional. Y la lista es larga, con puntos suspensivos. Tú no paras de estudiar. Debes estar inventando lo próximo ahora. Ay. ¿Y ahora qué? Casualmente hoy iniciaba otros estudios, me voy a vivir en lo pobre. Tuve que pararlo por la entrevista, pero la verdad es que ¿Vas sí. a seguir estudiando? Sí, a mí me gusta estudiar, María Elena. Yo creo que la única cosa que separa al Manuel Cruz del limpiabotas y del motoconcho son los estudios. Yo creo que sí. Claro, siempre digo que mis estudios, las malas noches y todo el esfuerzo que he hecho, la gente que me ha apoyado también, todo eso es 50% en mi vida. Lo otro creo que es voluntad de Dios. Creo que Dios ha sido bastante, me ha bendecido, la verdad que yo creo eso. Pero sí, yo creo en los estudios. Yo sin eso creo que no hay camino. Y como catedrático, porque eres profesor en diferentes universidades, ¿cómo te sientes? Para mí no hay mayor honor en la vida que tener la oportunidad de ser maestro de jóvenes. De todo lo que yo hago, de todo absolutamente. He dicho que la única cosa que yo haría de gratis y con mucho orgullo sería dar clase. Yo creo que aquel que tiene la oportunidad de impactar en la vida de otras personas. Por ejemplo, ayer mismo fui invitado al Premio Nacional de la Juventud y me llenó de mucho orgullo ver a jóvenes allí que me decían, profesor, por usted estoy estudiando ciencia política. Wow, me decían, profesor, por usted quiero estudiar geopolítica. Yo viví una experiencia que nunca le he olvidado, María Elena,
y fue un joven, estábamos en plena pandemia, yo recuerdo, estábamos dando clases virtuales. Y yo siempre pongo a los jóvenes a que se presenten. Y me dijo un joven cuando se estaba, yo siempre le pregunto, ¿qué le ha motivado a cursar la carrera que está cursando? Y él me dijo, bueno, profe, la verdad yo estudiaba informática y decidí estudiar ciencias políticas. Yo iba manejando con mi esposa en el carro y yo escuché a un señor hablando, haciendo un comentario de política. Y le dije a mi esposa, yo voy a ser como ese individuo, yo voy a estudiar ciencias políticas. Dice él, y para mí la cosa más extraña es que ese individuo se llama igual que usted, me dijo. Y cuando yo prendí la cámara, ese individuo me vio. La verdad es que para mí eso fue algo que me llenó de orgullo. Sí, yo me imagino. Y muchos jóvenes, o sea, contarle mi historia, yo siempre uso el último día de clase para contarle mi historia a los jóvenes. La gente me ve los ojos azules y cosas, que yo soy un popi, ¿verdad? Y cuando le digo que con orgullo, ¿verdad? Vengo de ser limpiabotas, vengo de ser motoconcho, se sorprenden. Y la verdad es que he logrado. Los motiva. Claro, Sí. ese es mi interés fundamental dando clases. Ya. Y creo que eso es un gran honor que Dios me ha dado. ¿Cómo te sientes en Sol de la Mañana? Privilegiado. Privilegiado porque la verdad siento que cada día aprendo mucho. A pesar de que ya tengo una docena de años en los medios de comunicación, yo siento que en el Sol de la Mañana me he convertido en un comunicador totalmente diferente. Primero, para mí es un gran honor estar al lado de personas que yo me crié, a muchos de ellos, admirándolos, siguiéndolos. No me imaginaba nunca que iba a tener yo la oportunidad, imagínate tú. Yo di que limpiando zapatos en Villa Consuelo, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a estar al lado de Doña Consuelo, al lado de Don Julio, o sea, al lado de María Elena, Eury, ¿sabes? Figuras que uno hasta llegó a idealizar siendo jovencito. Y tener la oportunidad no solo de compartir con ustedes allí, sino aprender. Yo me quedo siempre observando a Julio, sobre todo yo que admiro a Julio desde que yo era un jovencito. La gente seguía a Alvarito siempre, yo sentía que Julio tenía algo diferente, a mí me interesaba más. Y yo me quedo observándolo todos los días, yo siento que aprendo algo de él todos los días y de verdad que me honra mucho la química, la familiaridad y sobre todo el apoyo que he recibido de cada uno, de verdad que sí. Vamos a ver qué piensa Pedro Jiménez, que justo se sienta al ladito de Manuel, o sea que ellos también conversan mucho ahí fuera del aire y vamos a ver qué dice Pedro. Manuel Cruz. ¿Qué no decir de este caballero que no sea bueno? Un joven fajador, entregado, toda su juventud dedicada a los libros, a las actividades sociales, un ejemplo de superación, un ejemplo de autoestima, un ejemplo de lo bien hecho. Un ser humano extraordinario, no solamente en el compañerismo dentro del trabajo profesional del día a día, sino su capacidad de colaborar, su capacidad de hacer cosas por los demás, su capacidad de integración lo hacen ser un individuo completamente extraordinario. Su superación es envidiable. De donde viene Manuel, yo vengo de allí mismo, cómo a través de los estudios, cómo a través del sacrificio y querer dejar atrás cosas y ofertas malas para dedicarnos a lo bueno, logra aglutinar todo ese talento intelectual, profesional y humano que tiene Manuel Cruz. De verdad que para mí es un orgullo compartir la misma circunscripción, nacimos en el mismo territorio, él en Los Girasoles, yo en La Gutinita, y ahora compartir estos micrófonos y este trabajo profesional que nos une y que nos compromete. De Manuel, solo decir que ojalá y todos los jóvenes dominicanos tengan esa capacidad de entrega a los estudios, a cultivar el intelecto y a hacer cosas por los demás, como lo hace mi compañero Manuel Cruz. Ustedes los ven a veces discutiendo en el aire, pero fuera del aire, mejores amigos y más que eso, parecen hermanos. Una diferencia, él está en un partido, en la Fuerza del Pueblo, y tú no estás en ningún partido actualmente.
Primero decirte, María Elena, que tal y como señalas, la gente ve a nosotros discutiendo a veces por temas. Pedro y yo tenemos una hermandad que la gente no se imagina. O sea, hacemos trabajo juntos, a veces nos damos un trago juntos. Tenemos, de verdad que yo me siento honrado, no solamente del nivel profesional, sino de la amistad tan cercana y la hermandad que hemos desarrollado. Y no, la verdad es que yo tomé la decisión de renunciar a la partidocracia, Marilena. Puedo estar equivocado, pero yo interioricé la idea de que los partidos dominicanos son todos iguales. Yo creo que algunas diferencias en su liderazgo, en algunos militantes. Todos los partidos tienen gente muy buena y también tienen gente muy mala, pero creo que en esencia, como estructura, todos son iguales porque todos son parte de un sistema. O sea, no es que no quisieran ser quizás mejor que el otro, lo que fuera. Ahora, creo que son parte de un sistema que inicia desde el mismo financiamiento de las campañas electorales. Entonces, yo me siento viejo para ser parte de eso. Manuel, entonces no hay esperanza para que partidos como Opción Democrática, líderes como José Horacio Rodríguez, Virginia Antares, Nicole Pichardo, lleguen a posiciones en el poder con este sistema. ¿No hay esperanza? Bueno, la nueva política, como ellos le llaman. Si es a la presidencia de la República es muy difícil, Marilena, porque lamentablemente lo primero que se necesita, y no es porque el pueblo sea solo el pueblo, no, es que la propia estructura de las campañas electorales son muy costosas en República Dominicana. Entonces, el que tiene visión de poder, que es natural que sea así, la lógica de la política es el poder. El que tiene visión de poder en un país como este tiene que ser pragmático, obligatoriamente, y combinar el pragmatismo con lo que tiene en la cabeza. Entonces, para ser pragmático hay que ponerse de acuerdo con el sistema. Bueno. Entonces, es difícil así. ¿Por qué insistimos en que Manuel es un ejemplo de superación cuando regresemos? Y ustedes se preguntarán por qué ustedes insisten en decir que Manuel Cruz, el comunicador, el experto en geopolítica, es un ejemplo de superación. Él nació en el sector Santo Domingo Sabio y como entre 9 y 10 años se mudaron a Los Girasoles, ¿verdad? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste? Cuéntanos qué comías, cómo dormías, cómo ibas a la escuela, para tener una idea. Mira, María Elena, a veces yo hablo de la pobreza que se vivió en mi casa y la gente se sorprende porque en mi casa hubo una pobreza, digamos que provocada. ¿Cómo así? Sí, la gente se sorprende de eso. En mi casa yo creo que éramos de los mejores o de los más acomodados en el barrio, si se puede decir. Sin embargo, vivimos una pobreza provocada porque mamá, mi abuela, yo me crié con mis abuelos y mamá, todos los niños que pasaban por el frente, mamá los criaba. Mamá creo que crió, mal contado, 32 niños que no lo parió ella. No lo puedo creer. Y tú dejabas a un niño y decías, doña, cuídeme ese muchacho, y ya tú no lo sacabas nunca más de ahí. Con mamá dormíamos 5 nietos en la misma cama. Dios. Y entonces eso hizo que como éramos tantos, viviéramos precariedades. Pero tú no podías tener un cartón de huevos para desayuno para ese familión. Yo recuerdo que en esa época tú dabas 50 pesos y con eso se mantenía un niño prácticamente la semana completa. De mi padre éramos 2, mi hermana y yo, y mi padre daba 200 todos los sábados, yo lo recuerdo, mamá. Y ya el domingo por la noche no había. ¿Y entonces? Entonces la semana completa en casa no la pasábamos, tú preguntabas la comida. Ajá. Ya tú sabías en la mañana que eran 2 panes con mantequilla y una supuesta limonada que mamá hacía. Y en la noche... Supuesta limonada, guayitagua con... Bueno, era como que bajaban un limón y decían, súbelo, pero mañana guárdalo. Ay, Dios. Era que así. ahora nos reímos. Era así, ¿verdad? Pero nosotros delirábamos por eso, o sea, todos. Ya. Y en la había noche... amor. Claro, amor y en la de noche mamá. eran los 2 panes con mantequilla otra vez, o era el agua de limón, o era un chocolate de agua. O sea que la dinámica realmente solo se preguntaba qué cocinaron o qué iban a cocinar, era la hora de las 12. Que en la semana regularmente tú sabías que iba a haber carne o sábado o domingo. En la semana era una aventura.
que parecía una alita, una cosa. Regularmente eso era huevo frito, salami, de ese salchichón malo, tú sabes. Y que algunos espaguetes, de eso amarillo, una cosa, tú sabes, pero realmente la carne tú la veías sábado y domingo en casa. Era como que se programaban para eso. Entonces, pero nosotros éramos muy felices porque, por ejemplo, papá trabajaba con doña Gisela, que le llamaban la reina de las delicias, no sé si tú la recuerdas, la señora llenita que hacía. Sí, sí, Papá sí. trabajaba con ella. Papá trabajó mucho tiempo en el ayuntamiento del Distrito Nacional, 42 años ahí recogiendo basura. Fue pensionado y se quedó en la zona colonial ayudando a la señora y ayudando a todo el mundo por ahí. Lo quería muchísimo. Y nosotros delirábamos cuando papá venía bajando su loma, porque papá traía todos los días lo que quedaba al día anterior de la repostería. O Dios. sea, empanada de mariscos, bizcocho, todo lo demás. Y en diciembre, todos los juguetes que dejaban los niños de clase media los llevaban para nosotros también. Entonces, era muy, muy placentero ver a papá en eso. Y mamá era una mujer muy cariñosa. Mamá trabajaba lavando y planchando, le llamaban casa de familia antes, esa gente más o menos acomodada. Y fueron esos dos viejos los que me criaron a mí, tú sabes. Yo empecé desde muy jovencito a trabajar, ya a los 9 años ya yo limpiaba zapatos. Duré muy poco realmente limpiando zapatos, porque como yo era muy pequeño, yo trabajaba apoyado con otro amigo un poco más grande. Él cogió la calle después, se fue a las drogas y a las cosas, y ya yo tuve que dejar de limpiar zapatos, porque yo todavía no sabía andar bien en la calle en ese momento. Y ahí de ahí entonces empecé a trabajar en diferentes cositas, con mi hermano en Villa Consuelo, en una vidriería de ayudante. No sé si tú has visto los espejos de los gaveteros que detrás tienen como una cinta y una puntilla. Eso lo ponía yo en Villa Consuelo, esa puntillita y esa cosa. Hiciste muchos trabajos. Sí, sí, duré un tiempo ahí trabajando. Yo recuerdo que ganaba 60 pesos todos los sábados. Y posteriormente entonces de ahí salí, con lo que me dieron cuando salí de ahí, me compré un motor y empecé a conchar. Y después entonces empecé a trabajar con Susana Gotró en una tienda que ya tenía siendo un jovencito. Y ahí yo limpiaba, despolvaba, sacaba la basura, atendía a algunos clientes a la tiendecita, era una importadora. Y también trabajaba con su esposo, que era el que vendía a gran escala las tiendas. Y había que llevar unas muestras, en unos bultos grandes las muestras. Y yo cargaba esos bultos, yo recuerdo, siendo un muchachito. Y estudiaba por la tarde. Yo estaba ahí hasta la 1 de la tarde y estudiaba de ahí en adelante. ¿Y cuál fue la diferencia en tu caso? ¿Por qué no caíste, como muchos jóvenes, en una banda de delincuentes, porque son atraídos y menores de edad, o que caen en el consumo y o tráfico de drogas? ¿Cuál fue la diferencia? A mí, yo creo que a mí me pasó, hubo un punto de inflexión, María Elena. Tú sabes que regularmente los jóvenes en los barrios arrancan con la marihuana y de la marihuana brincan para la cocaína, etcétera, etcétera. 14, 15 ya van buscando, cuando van a caer en las drogas, entre 14 y 15 caen en la marihuana. Había un señor en el barrio que yo cada vez que lo veía, yo recuerdo que él viajaba mucho a Sudamérica, y cada vez que él venía, yo me paraba en un poste de luz a observar a ese individuo, que yo lo admiraba. Recuerdo que andaba con unos zapatos 2 tonos, con un pantalón campana, y tenía como un tumbao, como un cosa, y bailaba salsa, y él llegaba con mucho perfume. Yo recuerdo, perfume de esos baratos, y se los regalaba a las mujeres. Y las mujeres se volvían locas cuando este hombre venía. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese individuo, decía yo. Ese era mi ídolo, yo recuerdo, mi ídolo primario. Y de un momento a otro él se desapareció. Y yo duré como 2 años, 3 años sin verlo. Y ya yo tenía esa edad en la que uno más o menos va cogiendo la calle. Y ya yo manejaba peso, yo trabajaba. Y me pasó un señor por el lado, que se le veía de lejos que era y me dijo, deme 10 pesos. Y yo dije, mire, quítese media y hágame el favor, que yo no ando dando mi dinero para vicio. Y me dijo un amigo mío, mira cómo da la vuelta a la vida. Tú admirabas a ese individuo y ahora lo estás despreciando. Digo yo, ¿pero quién es ese individuo? Me dice, pero ese fulano. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, mira, eso es la droga, que lo puso así. Dios. Y desde muy jovencito, para mí, yo le cogí como desprecio al tema de las drogas, porque eso fue un choque muy fuerte para mí, el yo ver a ese individuo en esa condición. Y creo que ese fue el elemento primario que me alejó a mí
de poder caer quizás en esa cosa. Pero además, María Elena, yo estaba muy claro desde muy joven que mi apellido era Cruz, que mi papá lo que era tapicero y mi mamá vendía ropa de paca. O sea, yo estaba muy claro que yo tenía que darme a conocer o desarrollarme no por quien yo era ni por mi apellido, sino por mi capacidad. Yo recuerdo que mamá decía, no importa si ustedes van a ser chineros, traten de diferenciarse, aunque sea pelen la china diferente, para que la gente lo reconozca. Que chinero hay mucho, decía ella. Ya entiendo cuál fue la diferencia, el amor y los principios inculcados por los padres, papá, mamá, los abuelos, y luego lo que tú decías en principio, Dios te ha bendecido, porque esa lección con ese señor que tú admirabas y luego verlo destruido por las drogas te impactó. ¿Y qué piensan otros dos compañeros de Manuel? Vamos a ver. Manuel Cruz, sin lugar a duda, es una de las grandes promesas y valores de la nueva generación de comunicadores en la República Dominicana. Él es un analista preciso, claro, profundo, que conoce, maneja muy bien toda la problemática internacional en todos los órdenes de seguridad, de defensa. Pero lo más importante, es un gran ser humano, extraordinario. Bueno, él se integró al Sol de la Mañana y consolidó lo que es la fortaleza, sobre todo analítica, del Sol de la Mañana, y demostró que es un gran ser humano, un gran amigo de los amigos. Yo creo que nosotros, los que de alguna manera tenemos un tiempecito en esto, nos sentimos sumamente complacidos cuando la nueva generación, y él es parte de esa nueva generación de comunicadores, viene con valores, con calidad, con integridad y con visión sobre todas las cosas, y además un gran espíritu de solidaridad. Porque Manuel Cruz no es solamente un gran profesional, un tremendo investigador, un extraordinario ser humano, sino un hombre sumamente solidario. Siempre vive ayudando a muchas causas justas, y yo espero que siga mucho tiempo en la comunicación, actuando como actúa, representando firmemente esa nueva generación que representa, y que Dios lo siga bendiciendo por mucho tiempo. Gracias, hermano Manuel, y que Dios siga siendo siempre bendición para ti y para tu familia. Las anécdotas más interesantes que yo tengo con el profesor Manuel Cruz tienen que ver con su parte social. Y es que Manuel vive buscando la forma de ayudar a gente, de ayudar a la gente en su entorno social. Y teníamos casos que hay veces que a todos nos pasa, a unos, otros pocos más que otros miembros del staff de Sol. Nos espera muchísima gente ahí. Y Manuel es una persona muy preocupada con las ayudas sociales. Y recuerdo en un entonces que había un día especial del año y Manuel me dijo a mí que lo ayudara en un tema, y yo le digo, bueno, pero ¿para qué tú quieres? ¿Para tus cercanos? Me dice, no, yo tengo que repartir en la sociedad, en el barrio que me vio nacer, porque yo tengo un compromiso muy fuerte social con la gente de mi sector. Y siempre me impacta eso sobre él, de qué él piensa sobre la sociedad, sobre su entorno, sobre los girasoles. Él es que me ha enseñado todo eso que ha vivido los girasoles. La anécdota más interesante de Manuel tiene que ver con Willy, y un episodio de papá, como él le dice, de su abuelo, que piropeaba a las muchachas bonitas, y ya tenía unas condiciones, una sonda puesta y algo, ya era un señor muy mayor. Y entonces Manuel le comenta, pero papá, ¿pero y para qué? Usted no tiene cómo resolver eso, le dice. Willy está activo, y eso pues nos dio mucha risa. Es un placer contar con la amistad de una persona como Manuel Cruz, un hombre solidario y un profesional de marca mayor. Un abrazo para mi amigo Manuel Cruz, y ojalá cuando vea esto no se ría con lo de Willy. Cuídese mucho. Bueno, que tienes una fundación que distribuye juguetes, útiles escolares en varios momentos en el año en diferentes sectores, tal y como ellos recordaron, y siempre pone esa chispa recordando las enseñanzas de papá, como lo de Willy, que Willy está activo, ¿eh? Y llevas ese toque de humor. La verdad es que sí, María Elena. Mira, primero agradecido de mis compañeros, de verdad que
sus palabras me honran de todos. Yo siempre he dicho que tengo una convicción muy profunda con los temas sociales. Primero, yo ayudo por convicción, ayudo por obligación y también por conveniencia. Las tres cosas. Cuando digo por convicción, primero yo creo en eso. Yo creo que si Dios me ha dado la oportunidad de llegar hasta este momento he llegado y de poner mi voz en el programa más importante de este país, yo no le puedo fallar a la gente pobre. Yo creo que la gente pobre está necesitando y debe tener un aliado real, y sobre todo alguien que si viene de ahí no olvide dónde viene. Para mí eso es sumamente importante en mi vida. Cuando digo que lo hago por obligación, siempre cuando voy a los espacios y hablo de este tema, lo aprovecho para decir, a mí me salvó la vida una persona que yo no sé quién es, todavía al día de hoy. La gente no sabe que a mí se me desprendió el hígado. Dios. Es un accidente y un buen samaritano apareció de la nada, que nadie sabe quién fue, nadie recuerda su rostro ni nada por el estilo. Y me llevó al médico. Yo siempre digo, bueno, fue la vida que me salvaron. Eso no se paga nunca. Y la forma que yo he encontrado de pagar ese favor es pagándole yo a otros, a una tercera persona, no importa si lo conozco o no. Y cuando digo que lo hago por conveniencia, descubrí en ese trayecto también que cada vez que ayuda a un infeliz, Dios me ayuda a mí también. A los 2 o 3 días, a la semana, Dios me dice, agarra eso ahí tú, Manuel, toma. Y entonces como yo descubrí eso, digo, pero mira, esto funciona. Déjame seguir por ahí. Y la verdad es que para mí es un gran honor. Mira, cuando y no solamente, o sea, yo tengo un programa en el año. Yo arranco con los juguetes, ahora yo vengo con los operativos médicos en diferentes lugares. Después de los operativos médicos, yo vengo, puede ser con operativos de fumigación, o ya en mayo vengo con el tema de los regalos a las madres. Yo siempre hago actividades para las madres, sobre todo damas muy adultas. Después entonces vengo con los útiles escolares. Después ya para noviembre o final de octubre vengo con algunas actividades en algunos hogares de ancianos, entrega de pampers de adultos, o sea, medicinas, cosas como esa. Y entonces ya para diciembre trae su propia dinámica. O sea, todo lo que yo... Y en el año también, todos los meses, por ejemplo, yo tengo un programa de asistencia social de alimentos para unos 100 o 150 viejitos cada mes. Y también a muchos de ellos están dentro de unas ayudas que yo doy, su medicamento de la presión, su medicamento de la diabetes. Pasas el año entero ayudando. Y todo eso, María Elena, todo eso, gracias a Dios, lo hago de mi bolsillo. No me interesa que nadie me ayude con eso, es algo que yo lo hago de manera particular y me siento honradísimo que Dios me haya dado la oportunidad de poder hacer esas cosas. Qué hoy. bien, felicidades. Sí, ¿Cómo ve Manuel el futuro inmediato de la República Dominicana y qué planes él tiene para su futuro cuando regresemos? Manuel, el 2025 fue un año sumamente retador. Crecimiento económico de 2.1%, cuando estábamos acostumbrados a cerca del 5%, pero además escándalos de corrupción como nunca antes visto por el nivel económico de funcionarios envueltos y escándalos también de personas requeridas por la DEA por narcotráfico, personas en el poder. ¿Que se había visto en el pasado? Sí, pero este año se conjugaron varios. ¿Cómo ves el futuro inmediato de la República Dominicana y de cara al 2028? Y si estás sentado con el presidente Abinader en tu condición de asesor y estratega de campañas electorales, ¿qué le aconsejarías para aprovechar estos años que le quedan de este gobierno, de este periodo? Te hice varias preguntas en una, ¿no? El futuro de la República Dominicana, Mariela, lo veo como lo he visto siempre, como el proceso de la Lotería Nacional del próximo domingo. Así. Lo veo así. Si salió el 02, ganamos en primera, y si no salió, perdimos. Ay, Dios. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Te digo esto porque aquí cada partido, cada líder político y cada figura que tiene aspiraciones tiene un proyecto particular. Yo siempre he dicho que la República Dominicana tiene un solo problema, es el único país del mundo que tiene un solo problema. Y ese problema, de ahí se desprende todo lo demás. ¿Cuál es ese? No sabemos qué queremos ser.
hasta que el liderazgo político, siempre he dicho, vamos a definir qué queremos ser y después nos matamos por el poder. Mis expectativas son las mismas. Si salió el 0-2 el domingo, pues estamos gananciosos. Y si no, no hay problema. Preocupante eso. Pero claro que sí. Y lo bueno del caso es que todos ellos lo saben, Marlena, y no les interesa. O sea, la idea es que si no soy yo, fíjate cuántos años tú me has escuchado proponiendo aquí una cumbre de Estado para que el liderazgo político se reúna cada 6 meses, no tiene que reunirse siempre. Cada 6 meses los temas de Estado, mira, ¿cómo está la frontera dominico-haitiana hoy? Mira, hubo un problema en 2025 con la economía, se cayó la economía. ¿Qué tú me aconsejas? Tú que tienes la experiencia, que estuviste ahí y creció 5% en tus gobiernos, ¿qué tú entiendes que yo hice mal? Esa debería ser la dinámica, ¿verdad, Marilyn? No debería ser un asesor como yo, ¿qué tú le recomiendas a Luis? No, es entre ellos. Porque si al final le preocupa el país. Y el sector privado no puede ayudar. Por ejemplo, siempre se dice que el éxito del turismo ha sido esa sinergia entre sector privado y sector público. Hemos salido de crisis como la suspensión de las elecciones municipales gracias a la intervención de los empresarios. No hay manera de yo creo que el sector privado está jugando su rol, Marina, porque cuando el sector privado te hace una alianza público-privada y te construye un hotel, está contribuyendo. En esa construcción de ese hotel te está contratando quizás a 1,000 personas. Te está contribuyendo, te está pagando, aunque no deberían hacerlo ese monto, pero te paga algo de impuestos. O sea, está cumpliendo su rol. Lo único es que los roles son diferentes. La dinámica de un empresario es generar riqueza. Ahora, a los que eligieron y a los que van a elegir y los que quieren ser elegidos son otros. Son los que tienen la responsabilidad primaria de desarrollar políticas públicas, de desarrollar planes a futuros para que este país vaya en otra dirección. Y yo te repito, estoy convencido de que Leonel, Danilo, Luis, Hipólito, todos quieren lo mejor para su país, Marlena. Es probable que sí. El tema es que si de entrada el pleito es individual y con mi visión, la mía, siempre va a ser más difícil. Yo no tengo ningún problema, Marlena, yo como ciudadano, no tengo ningún problema en que tú me digas a mí, Manuel, yo tengo más experiencia que tú en los medios. Yo te sigo, yo te admiro, yo creo que tú tienes mucho potencial. Pero mira, Manuel, hazlo de esta forma que te va a favorecer. O baja un poquito más la voz y tú verás que va a ser mejor. Yo me siento honrado con eso. Pero ellos en los políticos no es así. No hay manera de que... No, si no soy yo y como yo digo y mi visión y mi cosa, que se caiga el país. Ya, y en segundos, ¿tu futuro inmediato? Bueno, traigo muchos proyectos, la verdad que sí. La verdad es que sí. Por ejemplo. Primero, este año 2026, yo decidí seguir consolidando mi imagen académica. Primero, si Dios lo permite, en el mes de octubre, pretendo publicar mi primer libro. ¡Qué bien! Un libro meramente de geopolítica. Creo que va a estar listo para el mes de octubre. ¿Para expertos? No. ¿Para principiantes? Yo creo que para los dos grupos, sobre todo para que la gente sepa cómo se mueve el mundo y de dónde sale la riqueza del mundo. Los espacios que mueven el mundo, así se llama el libro. Segundo, a mediados de año, estoy ya desde diciembre, voy a desarrollar un gran congreso en República Dominicana. Esa es una primicia que no la sabe nadie en el país. Voy a desarrollar el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana. ¡Wow! Y la gente se va a sorprender, María Elena, cuando vean las figuras que van a estar disertando allí. Manuel no va a hablar ahí, Manuel solamente va a dar las gracias. O sea, estamos hablando de figuras de alto nivel, internacionales y de la República Dominicana. Es un evento totalmente abierto para el país, es un aporte que decidí hacerle al país y es un congreso que voy en la dirección de que se celebre cada año en República Dominicana. Es parte de lo que quiero dejar en el país. Y también vengo con importantes proyectos desde el punto de vista profesional, tanto con mis empresas, ¿verdad?, de manera particular, como también en el plano familiar. Tengo muchos proyectos importantes que quiero desarrollar este año, o por lo menos encaminarlo. El plano familiar, como que eso suena a expansión de la familia, ¿verdad? Hoy no hablamos de lo personal, no hubo tiempo, en otra ocasión será, pero escuchándote con estos planes, bueno, pensé en grande y pensé como que desde esta isla del Caribe pueden surgir soluciones
para la paz mundial, para el entendimiento, para ese nuevo orden internacional que juntos tenemos que construir, porque con todos esos líderes que se van a reunir aquí, algo saldrá. O sea que vamos a dar un ejemplo en el mundo. Que así sea y que Dios, como te ha bendecido siempre, siga bendiciendo tus proyectos. Amén. Nos encontraremos nuevamente porque hay que hablar de muchas cosas. Él cambió su alimentación, rebajó muchísimo. Yo no sé cuánto Pedro Jiménez habrá influido. Está durmiendo más, que antes estudiaba tanto, que muchísimos elementos en su vida personal, pero eso queda para otro capítulo aquí en Ser Humano. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Manuel. Y como decía en principio, ustedes ven la importancia de conocer, además de ustedes disfrutar de sus análisis de geopolítica los viernes y de lunes a martes, comentarios que hace con mucha responsabilidad. De seguro que ahora van a saborear mucho más sus comentarios al conocer su trayectoria, su formación, sus principios y por qué decimos que es un ejemplo de superación. Hasta la próxima entrega de Ser Humano y muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.